Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la jornada El Estado de las Políticas Públicas ante la Emergencia Sanitaria. Contamos con la participación del vicedecano Marcelo Gebhardt y los profesores Viviana Albertus, Jorge Bercholk, Cristian Cago, Alejandra Perícola y Gerardo Scherlis. Le damos la palabra en primer lugar al vicedecano Marcelo Gebhardt. Gracias, Agustina. Buenas tardes a todos y también bienvenidos no solamente a este espacio que brinda la facultad a través de su plataforma virtual, sino también de algún modo a nuestras casas, a la mía, a la de los profesores que hoy se congregan y que ustedes pueden ver allí. Todos estamos en nuestros espacios caseros de trabajo. Desde la facultad quiero expresarles a estos distinguidos profesores un agradecimiento muy especial, porque el hecho de estar dispuestos a expresar sus ideas, a ponerlas en este debate público, en estas circunstancias, nos resulta sumamente valioso. Ustedes saben que la facultad tiene una especial responsabilidad en el análisis de las realidades políticas y sociales, y las aborda, como lo van a hacer ahora nuestros profesores, de un modo científico, desde un perfil estrictamente académico. Hay una reflexión precisamente doctrinaria o académica referida a los interrogantes de tipo práctico, relativos al papel del Estado dentro de las sociedades. La pandemia nos ha desafiado, nos ha puesto en situaciones que no sabíamos exactamente qué tipo de reacciones generar, y las políticas de Estado, que son las que van a trabajar nuestros profesores seguidamente, los papeles y funciones del Estado en relación a los problemas de muy diversa índole que ha generado este aislamiento de todos y cada uno, justifican este esfuerzo que hoy realizan ellos, y que les agradezco enormemente que lo hagan a través de la facultad. Sin otro introito, quiero darle la palabra. Seguramente iniciará la profesora Viviana Albertus. Seguimos con la idea de hacer un paneo inicial de 7-8 minutos cada uno, para que después retomen la ronda y puedan interactuar o hacerse comentarios de las diversas exposiciones. Así que, doctora Viviana Albertus, bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Quiero agradecer primeramente a la Facultad de Derecho por generar este espacio de conexión virtual para la reflexión y el análisis de todas las cuestiones jurídicas que van surgiendo en esta situación de emergencia sanitaria que provoca la pandemia y que estamos transcurriendo y padeciendo todos y todas de alguna medida. Quiero saludar también a los profesores y a la profesora con los cuales comparto esta actividad, a las autoridades de la facultad, al señor vicedecano, y principalmente quiero saludar a todas y todos aquellos participantes que están del otro lado del teléfono o de la computadora, acá acompañándonos esta tarde de martes. Ahora bien, en relación a los pocos minutos que tengo para esta exposición, me quiero centrar en las políticas públicas dictadas y a dictarse por el poder político en relación al ámbito laboral y a la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que hace un tiempo se viene debatiendo la necesidad de repensar la función del Estado en relación a los derechos sociales, y digo particularmente en las cuestiones laborales. Esta situación de emergencia generó apresuradamente quizás el debate de diferentes aspectos que hacen a la materia. Como por mencionar solo algunos, voy a decir la aplicación de las tecnologías de la información, las modalidades de contratación, la jornada laboral, el trabajo remoto, la protección a la salud de los empleados, entre otros aspectos. Primeramente, recordemos que frente a la declaración internacional de la pandemia frente al brote por el coronavirus,
declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el Estado argentino actuó y dictó un marco normativo de referencia, cuestionado por algunos colegas desde la constitucionalidad, pero en definitiva es el marco de emergencia excepcional que nos está regulando y el cual debemos cumplir todos los ciudadanos del país. Rápidamente quiero señalar el decreto de necesidad y urgencia, primeramente el 260 del 2020, por el cual se dispuso y se amplió la emergencia pública sanitaria que había sido aprobada por la ley 27.541. Posteriormente, el presidente de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia 297 del 2020, por el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que todos estamos cumpliendo. Tenía un plazo determinado, el cual fue después prorrogado por otros decretos, y así al día de la fecha todos nos encontramos en esta cuarentena. Con algunas diferencias en virtud de dónde vivamos, ¿no? Los que estamos en Capital o Gran Buenos Aires, estamos como en una etapa más estricta, producto de la extensión del coronavirus en estas regiones. Y en esa línea, el Poder Ejecutivo dispuso que los habitantes deben permanecer en sus lugares de residencia, a excepción de aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan un servicio esencial. A esta altura, todos sabemos cuáles son las actividades y los servicios declarados esencial por el Poder Ejecutivo. Y en esa línea proteccionista, el Poder Ejecutivo dispuso de medidas de políticas públicas garantizando el pago en principio de todos los salarios para todos los trabajadores, inclusive para aquellos que no pueden ir a trabajar por esta cuarentena decretada. Digo también que en esa línea proteccionista, para mi entender, el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 329 del 2020, y así el 31 de marzo pasado intentó garantizar por un plazo de 60 días los puestos de trabajo. Este decreto que recién rápidamente estaba enunciando dispone la prohibición de suspender y de despedir a los trabajadores en relación de dependencia, ya sea por razones de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Hasta acá vamos viendo medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para garantizar de alguna medida los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Pero el Estado no se quedó ahí, sino que fue un poquito más allá, y dictó medidas de asistencia al trabajo y a la producción. Así dictó el decreto de necesidad y urgencia 332 del 2020, por el cual se aprobó el programa de asistencia a la emergencia de los empleadores y las empleadoras. Insisto, todas estas medidas que dispuso el Poder Ejecutivo están destinadas a los trabajadores y a la producción formal, no abarcando el trabajo y la producción informal, que sabemos que en Argentina es muy alta. Ese fue un primer grupo de medidas que dispuso el Poder Ejecutivo. Pero también se normaron disposiciones para proteger a aquellos trabajadores que prestaban servicio esencial. Vemos como el Estado intenta resguardar a los derechos de estos trabajadores y le impone la obligación a los empleadores de brindar los medios y las herramientas necesarias para resguardar la salud física y psíquica de los trabajadores. Y así llegó la hora del protagonismo de los protocolos de actuación frente al COVID. El Estado nos dice que para habilitar una actividad deberán presentarse y respetarse protocolos de actuación para garantizar las condiciones de trabajo, como también para proteger a los consumidores. No nos olvidemos de este grupo de actores. Entonces vemos y me planteo, ¿no?, que ante un estado de emergencia, el Estado ni siquiera permite que se menoscabe el amparo a la salud de los trabajadores, y en consecuencia dicta políticas públicas para ellos, que, como dije, cuestionables o no, según el entender de cada uno de los juristas que están analizando frecuentemente todo este marco normativo, pero que digo, marco normativo excepcional y de emergencia frente a esta situación. Por otro lado, y como una tercera línea, también quiero decir y señalar, y creo que todos vamos a compartir el criterio, que estamos en una situación que esta pandemia provocó un cambio en el mundo, ¿no? Y que este cambio incluso también llegó a las relaciones de trabajo. Y así vemos el teletrabajo. Vemos el teletrabajo
que ya viene siendo utilizado por las empresas multinacionales en Argentina hace muchísimos años. Inclusive hay trabajadores que 1, 2 o 3 veces por semana realizan actividades de su casa. Bueno, hoy en día esa modalidad de contratación llegó incluso al sector público. Y hoy, en virtud de la pandemia, todos los trabajadores están prestando un servicio remoto desde su casa. Vemos como la utilización de diversas herramientas digitales permite el funcionamiento inclusive de la administración pública, que con cierta habitualidad se están gestionando una serie cantidad de trámites, resaltando que es esencial el rol del empleado público. ¿Por qué? Porque es él el que tiene que procesar toda esa información, y esa tarea la desarrolla desde su casa. Decimos que el trabajo remoto hoy en día está inclusive en el sector público. Quizás hace 3 meses era impensado pensar ello. Hoy es así, y quizás para quedarse, no lo sabemos aún, lo vamos a ver la realidad en los próximos meses. Vemos que esta modificación de las condiciones de trabajo debe ser atendida necesariamente por el Estado. En otras palabras, la jornada laboral, el descanso, las modalidades de contratación, las herramientas de trabajo, son todos temas que deben ser abordados por el Estado. Quizás de manera tardía, pero necesaria, al fin llegamos al siglo XXI y el Estado está regulando estas nuevas modalidades. Así vemos, por ejemplo, que algunos órganos de la administración pública están regulando, por ejemplo, todo lo que hace referencia al trabajo remoto en relación a la ley de riesgo de trabajo. Y, por ejemplo, ahí yo me hago algunos interrogantes, que también se los debe hacer los órganos pertinentes. Pero, por ejemplo, ¿constituye un accidente laboral el trabajador que se traba con el cable de la computadora? Y señalo acá porque yo lo tengo acá, al costado mío, y me guinzo o me quiebro. ¿Constituye un accidente de trabajo? ¿O constituye, por ejemplo, una enfermedad laboral, una hernia de disco producida después de 2 meses de un trabajador que esté sentado todos los días durante 8 horas en la silla del comedor, sin que el empleador le haya brindado las herramientas? Bueno, son todos esos cuestionamientos, interrogantes que se tiene que hacer el Estado y que tiene que regular el Estado en sus diferentes estamentos. Tal es así, y para finalizar quiero señalar que en el Congreso de la Nación se han presentado en los anteriores días proyectos para regular el teletrabajo. Y quiero señalar que en el 2010 ya se habían presentado otros proyectos de igual tenor. El Estado tardó 10 años y quizás necesitamos de una pandemia para tratar todas estas cuestiones. Creo que es momento de pensar y repensar nuevas políticas públicas en este ámbito, reconociendo las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Albertus. Le cedemos la palabra ahora al profesor Jorge Berchol. Bueno, supongo que ya me están escuchando debidamente, espero. Si no, avísenme. Buenas tardes a todos. Celebro y agradezco a la facultad poner a disposición de estos eventos la capacidad técnica disponible, a pesar de que hoy tuvimos algunos problemas de conexión, pero es vital, como sostenía nuestro vicedecano, nuestra presencia, las actividades, que demostremos que aquí estamos, más allá de que parezca que estamos en una suerte de suspensión y postergación de toda nuestra vida común. Es realmente muy importante la contención que podamos hacer institucional, y nosotros como profesores, como docentes, como académicos, tratando de seguir adelante con nuestras actividades. De modo que me parece muy pertinente. Agradezco especialmente al decano su presentación y su presencia. El decano nos viene acompañando desde todo el año pasado en distintas actividades que desde las cátedras de Teoría del Estado hemos estado proponiendo e incentivando. Y voy al tema entonces. Perdón, también quiero manifestar mi satisfacción con la presencia de los y las profesoras, colegas y amigos con los cuales compartimos este evento y con todo el público que está conectado al mismo. Políticas públicas. ¿De qué se tratan las políticas públicas? Quiero hacer, en los pocos minutos que tengo, una especie de relación secuencial respecto a cómo se han presentado el desarrollo de esta categoría políticas públicas, en qué medida requiere
una definición del concepto y cómo se ha relacionado con la situación prepandemia, con la actualidad de la pandemia y eventualmente con el mundo post-pandemia que se nos viene encima. La pandemia, la propagación de este virus lleno de incertidumbres, sobre el cual se conoce poco y que ha generado una serie de resguardos o de prevenciones excepcionales y de decisiones políticas a lo largo y ancho del mundo que posiblemente eran impensables de tomar hace pocas semanas o un par de meses atrás. ¿Responde a qué? ¿Es algo absolutamente imprevisible? ¿Se tenía alguna previsión o era de algún modo, se podía prevenir esto, se podía esperar que hubiera alguna cuestión por el estilo, o ha sido directamente una especie de catástrofe, desastre natural, producto de alguna divinidad o de algún efecto imposible de mensurar y de ponderar previamente? Si no es así, como supongo que todos convenimos en esto, entonces están implicadas políticas públicas en lo preventivo, en lo previo que podíamos haber generado para que esta pandemia no nos sorprendiera con las precariedades y en la situación de endeblez que en muchos aspectos nos ha sorprendido. Se trata de que que había inexistencia de políticas públicas previas que pudieran prevenir este tipo de conflicto, o que si había políticas públicas tomadas eran insuficientes, erráticas, endebles, o que este falso dilema, según sostiene nuestro presidente, y que creo que podemos convenir en que esto de políticas públicas vinculadas a lo sanitario o a lo económico como prioridad es un falso dilema, aunque posiblemente en el desarrollo de qué quiero decir con esto, allí me diferencie con lo que ha manifestado el presidente como falso dilema, porque en todo caso, para detectar esto también tendríamos que convenido que esta cuestión que nos atañe ahora y que estamos todos en torno a ella preocupados e indefensos, esto de la propagación del virus en modo pandémico y sin que haya medidas que parecen muy eficaces para frenarlo, no ha sido algo imprevisible, no es producto de un hecho fuera de lo humano que haya sido imposible de prever. Al contrario, venimos desde hace por lo menos algunas décadas de confrontando con este tipo de aparición de virus o de cuestiones novedosas para las cuales no hay herramientas previstas que puedan frenarlo. Quiere decir que esto no es imprevisible y que esto se ha generado por algunos motivos que tienen que ver con acciones y comportamientos humanos, y en tanto eso, merecedores de políticas públicas de prevención, de políticas públicas de contención, de políticas públicas de prevención para que estas constantes apariciones de virus, piensen ustedes en la gripe A, la gripe porcina, el Zika, el SIDA mismo, una serie de desequilibrios infectológicos, virológicos que han aparecido, novedosos y aparentemente inesperados, y que tienen las explicaciones de teorías más o menos conspirativas de todo tipo, desde algunas que son merecedoras de algún buen guión de película hollywoodense, que seguramente no tardarán en llegar, hasta algunas explicaciones hipotéticas que se presentan más interesantes y atractivas como para explicar de dónde viene. A ver, podríamos decir que hay explicaciones conspirativas, que esto es un virus que se escapó de un laboratorio chino, algún operativo comando de la CIA que ha plantado el virus en China, pero también podemos entender que habrá aquí algunos efectos que tienen ganadores y perdedores, con lo cual nos abre otra vía de sugerencias, las llamadas Big Tech o Tech Giants, las grandes corporaciones tecnológicas. Uno se puede preguntar, ¿en cuántos años o décadas se acelera el proceso de digitalización e informatización de todos nuestros usos y costumbres, de todos nuestros comportamientos culturales, sociales, relacionamientos? O se refería Viviana recién a los cambios en el ámbito laboral, a los cambios también como espectro laboral para nosotros y de estudio y educación. También está toda la línea de pensamiento vinculado a deforestaciones, industrializaciones, políticas de explotación de recursos naturales,
que no ponderan, que no han sido racionales o proporcionadas con los desequilibrios que se pueden generar en torno a sistemas biológicos o ecosistemas, con lo cual deberíamos decir, bueno, ¿cómo se resolvió el falso dilema económico-sanitario previo a la pandemia? Teníamos vida antes de la pandemia, aunque parezca que no. Sin embargo, parece ser que en aquel momento, previo a la pandemia, o en los interregnos entre pandemias que hemos tenido, la prioridad por lo económico, sin políticas públicas de control, que ponderen proporcional y racionalmente los efectos de ciertas políticas extractivas, de ataques al medio ambiente, de políticas que no previeron las consecuencias medioambientales y que generan migraciones humanas, migraciones animales, que conllevan también las migraciones y las mutaciones de virus, con lo cual estamos hoy frente a la situación en la que estamos. Bastante desprovistos de remedios eficaces, nos encontramos corriendo aparentemente detrás de los hechos, con consecuencias sanitarias excepcionales, que también están requiriendo medidas excepcionales. ¿De qué se tratan las políticas públicas que aparentemente no existieron en forma eficaz previendo esto que hoy se presenta como pandemia? Bueno, justamente la política pública está en la raíz de la actividad política. Implica dar respuestas desagregadas, concretas, específicas a cada sujeto colectivo social que requiere también, a partir de sus demandas políticas, respuestas específicas desagregadas. Políticas públicas implican gestión y administración de las instituciones del Estado y sus decisiones de un modo eficaz. Requiere una definición epistémico-metodológica, y ahí es donde nuestras comunidades académicos científicos de pertenencia nos ponen ante enormes desafíos. ¿Cómo responder a estos desafíos nuevos si no generamos una determinación de los conflictos que tenemos entre manos, determinando específicamente sus características, investigándolos con rigor y con cientificidad, para luego, dentro del abanico de posibilidades de soluciones que tenemos instrumentales para ofrecer, posiblemente en nuestro ámbito, en nuestra comunidad académico-científica de pertenencia, soluciones normativas, las más adecuadas para responder a los nuevos conflictos que previamente debemos conocer, identificar sus características. Esto nos permitirá enarbolar propuestas de políticas públicas eficientes y suficientemente desagregadas para afrontar los nuevos desafíos que tenemos entre manos. Y también dotar al Estado de nuevas agencias, de nuevas herramientas institucionales que hagan operativas ese aparato normativo que debemos llevar adelante. ¿Cómo se está comportando el Estado? ¿Qué respuestas está dando? ¿Está dando respuestas específicas? Bueno, ahí tenemos posiblemente sí la falsa opción sanitaria económica. Lo económico, una crisis económica perfectamente y más temprano que tarde se va a transformar en un problema social y sanitario también. Y también poner el foco meramente en lo sanitario nos va a llevar paradójica y parabólicamente al mismo problema económico, que termina generando desafíos sanitarios tal vez tan o más complejos que los que queremos evitar. Sé que me falta, o ya no me falta nada, pero quiero redondear con esto. ¿Somos todos iguales ante la pandemia? Todos somos iguales ante la ley, por lo menos formalmente hablando. Somos todos iguales ante la pandemia. Las políticas sanitarias que se tratan de enarbolar y que supongo que se irán desagregando y haciéndose más específicas con el correr de las semanas, aunque ya llevamos 2 meses de cuarentena. La política general de aislamiento, ¿es útil y eficaz para todos por igual? ¿Se han considerado y se considerarán nuestras diferencias de hábitat, de posibilidades de afrontar la cuarentena y el aislamiento, considerando aquello que se recomienda eficaz para que el virus no se propague? Estamos viendo que lo que puede resultar eficaz para muchos sectores de la población es absolutamente ineficaz para muchos otros. Lo que estamos viendo en los primeros testeos de este operativo Detectar, política más desagregada, tendiente a observar qué está pasando en lugares donde no se pueden llevar adelante, por más que se quiera y se obedezca, se sea obediente y se preste consenso a las políticas sanitarias que se pretenden imponer. El aislamiento no puede funcionar en lugares donde naturalmente se vive con hacinamiento, donde no hay servicios públicos básicos para mantener las condiciones de higiene y de
vida distanciada de modo de no propagar al virus. ¿Está el Estado tomando las medidas adecuadas, desagregadas y específicas que corresponden a cada sector social, a cada colectivo social de acuerdo a sus características socioeconómicas y de hábitat? De esto se tratan las políticas públicas, de hacerse visible, de demandar, de reclamar respuestas eficaces para lo que corresponde a cada colectivo social involucrado. Creo con preocupación que después de 2 meses de pandemia hemos tenido una política sanitaria macroscópica, general para todos, pero que se está demostrando que deja a vastos sectores de la población sin cobertura. Se profundizan nuestras pequeñas epidemias endémicas que ya preexistían a la pandemia y tampoco se da solución eficaz a lo que se está presentando como novedad con el coronavirus. Esto requiere con urgencia que se entienda que políticas públicas implican no decisiones macroscópicas y generales. No somos todos iguales ante la pandemia y hay que dar respuestas específicas a cada colectivo social específico en relación a lo que cada colectivo social específico sufre. Me parece que este es un enorme desafío para el Estado, para el gobierno, el ejercicio de administración del Estado, para la clase política en general, que tiene transversalmente en términos de política partidaria responsabilidades ejecutivas, y también es un enorme desafío para los profesores, los docentes, los académicos, los investigadores, los estudiantes. Debemos generar respuestas posteriores a la investigación y al conocimiento de los hechos, respuestas eficaces y nuevas para hechos nuevos. El viejo arsenal instrumental, doctrinario y de investigación es posible que resulte insuficiente, inadecuado para las respuestas nuevas que necesitamos. Gracias y cedo la palabra a quien corresponde. Muchas gracias, profesor. Ahora le damos la palabra a Cristian Cao. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, esta vez de las pantallas. Gracias a mis colegas que están acá compartiendo este panel virtual. También gracias al vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como siempre, por estar presentando estas actividades, en donde de alguna manera lo que queda demostrado es que en primer lugar la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires mantiene, aún durante el aislamiento obligatorio, la enseñanza, la educación, la formación, también la investigación científica. En segundo lugar, está cumpliendo también una función social porque de alguna manera esto sirve no solamente para contener de manera de contención social, sino también esto nos permite continuar pensando, diseñando en este caso políticas públicas, cuestiones referidas al derecho político, a la teoría del Estado, a la ciencia jurídica, una de las funciones que tiene la Universidad de Buenos Aires conforme a su estatuto universitario. Y el tercer elemento, y es el que se va a apoyar mi intervención, tiene que ver con la responsabilidad institucional que tiene la Facultad de Derecho, en términos generales la Universidad de Buenos Aires. Responsabilidad institucional para la que está llamada a propiciar, mantener y fortalecer también el Estado constitucional de Derecho. Y en este sentido, es uno de los principales desafíos que nos presenta hoy la pandemia como consecuencia del coronavirus. Esta calificación de enemigo que se le ha graficado al COVID-19 ha impactado en dos aspectos en lo que tiene que ver con el análisis o el estudio del Estado. En primer lugar, con un fortalecimiento evidente de las funciones y las atribuciones que tienen el Estado y las administraciones públicas, pero que esto no es un patrimonio exclusivo de la República Argentina, sino que en términos generales la respuesta estatal al combate contra el coronavirus se ha dado a partir de una maximización, es decir, un fortalecimiento de las atribuciones del Estado. La contracara de esto es un recorte a las libertades de todas las personas. No solamente a las libertades físicas y ambulatorias, como en este caso nos encontramos cada uno en nuestras casas, en nuestros domicilios, en esta oportunidad intercambiando opiniones, pero ya desde hace más de 50 días limitados a poder asistir a nuestros lugares de trabajo o incluso también a nuestros lugares de recreación. Esto impacta en términos de recorte de las libertades en términos laborales, como por ejemplo señalaba la profesora Viviana Albertus hace unos minutos, el replanteo de nuevas formas de tratamiento de las políticas públicas y su articulación, como señalaba recién el profesor Jorge Berchol, y los desafíos que nos depara
la salida de esta cuarentena una vez que estén dadas las condiciones. Y cuando nos decimos esto, lo que estamos observando es el avance del Estado en ciertas libertades y que gran parte de la ciudadanía, tal vez por un mecanismo que es propio de un estudio psicológico del comportamiento de las sociedades frente a este enemigo, como señalaba hasta hace unos minutos, hasta esta amenaza, que de alguna manera algunos han interpretado como una suerte de enemigo invisible, y a partir de eso el encerramiento en cada uno de esos domicilios termina como una suerte de enamoramiento de esta situación de aislamiento obligatorio. Primero que quiero señalar es que esto es una situación de emergencia. Y como toda situación de emergencia, importa una situación de emergencia y recorte de las libertades temporal. Por eso me niego a señalar estas decisiones que están tomando por parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante la figura del decreto de necesidad y urgencia como políticas públicas. No son políticas públicas, son decisiones tomadas por uno de los órganos de gobierno para hacer frente a esta pandemia. Las políticas públicas que han fracasado hasta el momento deberán ser revisadas una vez que salgamos de esta situación. Ahora, ¿cuál va a ser el escenario en el cual nos vamos a encontrar una vez salida, una vez finalizada esta situación de aislamiento obligatorio? Sea paulatino o sea instantáneo, todo parecería indicar que la situación va a ser de manera secuencial. No es en lo que me quiero centrar en esta exposición, sino en lo que tiene que ver con cómo va a ser el mundo, cómo va a ser el mundo de los derechos, cómo va a ser la recuperación de las libertades plenas una vez finalizada esta situación de aislamiento obligatorio y preventivo. El Estado avanza en el recorte de las libertades y nada nos permite llegar a suponer, ni mucho menos imaginar, que el Estado se va a enamorar justamente de este recorte de las libertades en los mismos términos que esto sucedió en la primera parte de la primera mitad del siglo pasado. Nadie puede imaginarse un avance tal del poder estatal, el poder público del Estado en lo que tiene que ver con la afectación del derecho a la vida o a la tortura de las personas. Nada de eso está aquí en juego. Pero sí, donde puede empezar a calar cierto entusiasmo por parte de las autoridades públicas, ergo por parte de las decisiones del Estado, es en estas nuevas libertades que no habían sido, hasta el comienzo de la cuarentena, plenamente consolidadas en el aspecto jurídico y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la sociología jurídica, ese sentimiento constitucional, ese sentimiento de las libertades que teníamos todas y cada una de las personas. Y básicamente quiero identificar tres aspectos en donde advierto cierto riesgo que puede llegar a tener la implementación de la salida de la pandemia, de la cuarentena, y para los cuales los abogados, los juristas, los estudiosos del derecho tenemos que estar alertas y lograr la defensa de la tutela de esas libertades y esos derechos constitucionales. El primero de ellos tiene que ver con las manifestaciones, las expresiones, las opiniones de todos y cada uno de nosotros en el ámbito virtual, en la red, en Internet. No es esto materia y patrimonio de la opinión pública argentina, sino que esto también ha sido observado a nivel planetario en otros países, la intención por parte de las administraciones públicas, por parte de los gobiernos, de limitar ciertas expresiones o ciertas manifestaciones en la red, las denominadas fake news, cómo controlar que no circulen por cualquiera de las aplicaciones, por cualquiera de las plataformas, noticias falsas, manifestaciones falsas. Y esto importa o puede tener una particular implicancia en lo que tiene que tener o en lo referido a la plena garantía y libertad de la libertad de expresión, en este caso en el ámbito virtual, en el ámbito digital. Nadie piensa, a nadie se le puede ocurrir una censura o una sanción de las opiniones vertidas en medios gráficos o en medios televisivos, pero lo concreto es que se empiezan a escuchar algunas voces que atentan, por parte de las administraciones públicas, a regular o a controlar las manifestaciones vertidas en el mundo virtual o en el mundo digital. Habrá que estar atento a los eventuales embates que pueden llegar a darse por parte de los gobiernos a esta libertad de expresión, en este caso en el ámbito digital. La segunda de las amenazas que de alguna manera uno puede advertir tiene que ver con el
control de los datos personales, y particularmente con una categoría de datos, que son los datos sensibles, en los términos que la ley de habeas data garantiza como de patrimonio de cada una de las personas. En especial me refiero al derecho a la salud, y advierto un riesgo en lo que tiene que ver con el entrecruzamiento de datos sensibles, como puede llegar a ser los datos de información a la salud, con lo que tiene que ver con la geolocalización, que cualquiera de nuestros dispositivos móviles puede llegar a hacer, y identificar y enviar la información del posicionamiento geográfico que cada persona tiene en tiempo real. Por supuesto que esto no es un invento de la República Argentina. Muchas administraciones, en términos comparados, han logrado, algunas con éxito, combatir a la pandemia, a la cuarentena, con el entrecruzamiento de estos datos personales y digitales. Habrá que estar atento a ponerle un freno al avance del Estado en el tratamiento de los datos referidos a la salud y la ubicación geográfica de cada uno de nosotros. Y en último elemento, lo señalaba bien la profesora Viviana Albertus, lo que tiene que ver con el avance del Estado en la desregulación o en el retroceso de los derechos sociales. Habrá que estar atento para ver cómo esta salida económica que adelantamos será difícil, será dura, pero que de ninguna manera puede soslayar todos estos derechos económicos y sociales que ha costado tanto tiempo recuperar. A modo de cierre, lo que quiero decir es que las libertades y los derechos cuestan conseguirlos. Son conquistas que se han dado paulatinamente en la historia de la humanidad. Que la excusa de la cuarentena no sea un argumento para que los estados nos recorten las libertades constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cao. Ahora le damos la palabra a Alejandra Perícola. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar de esta reunión. Agradezco al equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho que hace posible que podamos hacer este encuentro. Y saludo muy cordialmente a la distancia al vicedecano de la Facultad de Derecho, al doctor Marcelo Gebhardt, a los profesores titulares de Teoría del Estado, los doctores Jorge Berchol, Cristian Cao y Gerardo Scherlis, y a la profesora de esta casa, doctora Viviana Albertus. En estos minutos voy a referirme al control del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia en el marco de la emergencia sanitaria. A la fecha, entre las medidas que ha adoptado el Estado argentino para hacer frente a la pandemia, encontramos 23 decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. 7 de ellos corresponden a la emergencia sanitaria, 5 al aislamiento social preventivo y obligatorio, 3 a la emergencia pública con relación a las hipotecas, los alquileres y la prohibición de despidos, 3 decretos sobre la prohibición al ingreso del territorio nacional y otros decretos con relación al Fondo de Garantías Argentino, la regularización de deuda, la deuda pública, el programa de asistencia de emergencia al trabajo que ya se ha mencionado, y el último DNU publicado en el día de ayer, que modifica el presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2020 y que, señalo entre comillas, es de dudosa constitucionalidad. Pues bien, a estos 26 decretos de necesidad y urgencia se suman decisiones administrativas, resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, resoluciones ministeriales, de la AFIP, del ANSES, de la IGJ, del Tribunal Fiscal de la Nación, entre otras resoluciones. Entonces, es interesante detenernos en estos minutos a recordar que el constituyente reformador en 1994 optó por dar estatus constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, a los decretos delegados y a los decretos sobre promulgación parcial de leyes, bajo un principio general según el cual estas 3 herramientas en principio le están prohibidas al presidente de la Nación. No obstante, si se tienen que conceder excepcionalmente estas facultades, deben estar rodeadas de un esquema apropiado de controles con el propósito de impedir el abuso del dictado de decretos, atenuar el sistema presidencialista y limitar lo que el recordado O'Donnell denominó democracia delegativa.
Todo esto con la finalidad de resguardar el principio de separación y equilibrio entre los poderes del Estado, que es, nada más y nada menos, el pilar fundamental del Estado de Derecho. Bueno, así surge entonces un esquema de fiscalización de este tipo de decretos a cargo del Congreso de la Nación. Este esquema reposa fundamentalmente en una comisión bicameral permanente que lamentablemente se creó 12 años pasados la reforma constitucional del 94, es decir, recién en el año 2006. Esta ley, que todos conocemos, es la ley 26.122 sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. En esta ley se regula el régimen jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral Permanente, que está prevista en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, y también en los incisos 12 y 13 del artículo 100. Recordemos que esta comisión bicameral se integra con 8 diputados y con 8 senadores, que se tiene que respetar la proporción de las representaciones políticas en el Congreso para conformarla. También es importante recordar que la comisión cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Los dictámenes de la comisión son obligatorios, aunque no vinculantes respecto del pleno de las cámaras, y por supuesto que el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez de un decreto, ya sea de necesidad de urgencia, delegado o de promulgación parcial de leyes. Y una vez que se expide a través de un dictamen, este es elevado al plenario de cada una de las cámaras del Congreso para su expreso tratamiento. Ahora bien, las mayores objeciones que se presentan se refieren al trámite parlamentario que está establecido en la Ley 26.122, ya que, como ha señalado el doctor Sapsay, se observa un contenido meramente formalista que no hace más que ratificar una ausencia de capacidad manifiesta por parte del Poder Legislativo para ejercer su rol de órgano controlador respecto de las facultades legislativas otorgadas al presidente. El primer gran cuestionamiento a la Ley 26.122 tiene que ver con el artículo 21, por la falta de plazo expreso para que las cámaras expidan acerca de la validez o invalidez del decreto, ya que esto opera en los hechos como una suerte de aprobación. Si no hay plazo estipulado, no hay control real efectivo para el supuesto de que una o las dos cámaras se mantengan en silencio, por lo que el decreto queda convalidado de hecho, otorgándole una vigencia que en realidad no la tiene. El segundo cuestionamiento que se le hace a la ley tiene que ver con el artículo 24, que establece que para rechazar un decreto se requiere el acuerdo de ambas cámaras. Y, por el contrario, si una sola de las cámaras aprueba el decreto, se considera válido, lo cual indudablemente desvirtúa la homogeneidad de criterio que exige toda decisión del Congreso. Así, vemos que el trámite legislativo para aprobar un decreto de necesidad y urgencia, o un decreto delegado, o un decreto de promulgación parcial de leyes, es menor que el que se exige para una ley formal del Congreso. En un sustancial relevamiento al respecto, efectuado el año pasado por los profesores Santiago, Veravendi, Castro Videla y Dacunti, se ha mostrado que el régimen establecido por el artículo 24 de la Ley 26.122 ha permitido prácticas institucionales que han producido desequilibrios en el esquema de separación de funciones que define a un Estado de Derecho. En el periodo que comprende la entrada de vigencia de la ley en el año 2006 hasta fines del 2018, el Congreso sancionó un total de 1.377 leyes formales, y el Poder Ejecutivo 275 decretos, entre los cuales se destaca la cantidad de decretos de necesidad y urgencia. Pero lo llamativo de esto es que la Comisión Bicameral trató la mayoría de los decretos, pero solamente fueron aprobados por ambas cámaras 46. Es decir, que 215 decretos se han mantenido vigentes pese a no haber sido tratados por ambas cámaras.
Nótese además que la Cámara de Senadores ha sido la que más ha vulnerado el control legislativo. Por otro lado, también quiero señalar que en este tiempo la Corte tuvo 2 oportunidades para tratar la cuestión de los DNU aprobados por el legislador a través de la Ley 26.122 y no lo hizo. Un caso fue en el año 2010 y el otro en el año 2018. En la actualidad, en el marco de esta emergencia sanitaria, tenemos que mencionar que la Comisión Bicameral Permanente se ha reunido de manera virtual el pasado 29 de abril y que dio trámite parlamentario a los primeros 20 decretos de necesidad y urgencia en el marco de la pandemia que fueron dictados por el Poder Ejecutivo. Comenzando por el ya mencionado decreto 260 y el último, el 376, con fecha 19 de abril. El Frente de Todos validó los 20 decretos, mientras que Juntos por el Cambio, que acompañó con dictamen propio la mayoría de los expedientes, rechazó el 313 y el 309 referidos a la prohibición del ingreso al país y los despidos respectivamente. No obstante, reitero, está comprobado que el mayor problema en relación con el control del Congreso sobre los DNU y los otros decretos no surge del tratamiento de la Comisión Bicameral Permanente, sino del Pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores. Por eso resulta imperioso reformar la Ley 26.122. Ha habido muchas propuestas de reforma entre el 2006 y la actualidad, surgidas tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Pero los primeros días de este mes se difundió en los medios un proyecto de ley para modificar específicamente el artículo 24, que ya había sido presentado el 3 de marzo por el diputado nacional Alejandro Cacase, en el que se propone, en pocas palabras, que los decretos sean aprobados expresamente por la mayoría requerida para la aprobación de un proyecto de ley por cada Cámara del Congreso, y que los decretos que sean rechazados por una de las cámaras, o que no sean aprobados en forma expresa por las 2 cámaras en el transcurso de 60 días corridos desde la fecha de su dictado, se los considere nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión. Y para cerrar entonces, y habiendo marcado este panorama preocupante, esperemos que a la brevedad posible el Congreso de la Nación termine de arbitrar los mecanismos necesarios para sesionar, para ejercer sus potestades de control para estos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo y para sancionar las leyes que sean necesarios en el marco de esta emergencia sanitaria. El correlato institucional de esta circunstancia excepcional definida por la pandemia exige, indudablemente, el pleno funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora. Ahora tiene la palabra Gerardo Sherlis. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a la facultad, en especial la presencia del vicedecano y por supuesto también a mis colegas por la iniciativa, por estar participando de esta reunión. Y en mi caso, la preocupación tiene que ver con, bueno, quería decir también, tomar esta reunión como, digamos, siguiendo un poco lo que decían mis colegas, como una conversación, poder mantener la conversación que solemos tener en la facultad, en las aulas, poder mantenerla entre nosotros, quizá en este caso con algún auditorio, si anda por ahí, pero mantener esta conversación sobre las preocupaciones que solemos tener como profesores, como investigadores, y en mi caso esa preocupación tiene que ver con cómo se producen y se implementan las políticas públicas en el Estado argentino. Sabemos que esta situación de crisis ha puesto arriba de la mesa, ha puesto en la agenda fuertemente, una vez más, al Estado. La idea de Estado, en sus diferentes dimensiones analíticas, aparece en la conversación cotidiana, en los diarios, en las notas, en las publicaciones, ¿sí? Y quizá aparece fuertemente desafiado el funcionamiento de cada una de esas dimensiones de distintos modos. Existe una preocupación, por ejemplo, la veíamos reflejada en
en la presentación de Cristian Cao, respecto a la vigencia plena del Estado de Derecho. En muchas de las actividades que está organizando la facultad, notamos esa preocupación por el respeto a las libertades, que tiene que ver con una situación que naturalmente tiende a concentrar la toma de decisiones en el marco de una emergencia. El pleno funcionamiento del sistema jurídico como expresión de la voluntad estatal presenta desafíos inéditos, tal vez. Pero yo quería concentrarme hoy, en el marco de esta charla, y tal el título de la convocatoria, en la cuestión de las políticas públicas, que también presentan un desafío tanto o más importante que el de las transiciones institucionales para mí en este contexto. Las políticas públicas durante mucho tiempo estuvieron fuera de la discusión sobre la democracia. En realidad la discusión sobre la democracia no solía tomar muy en cuenta la cuestión del Estado en sí. Quizás es en los años 90, bajo el influjo, la influencia de O'Donnell, ya citado aquí, de Guillermo O'Donnell, se incorpora decisivamente la noción de las capacidades estatales y del modo en el que se formulan y se implementan las políticas públicas como un aspecto esencial del Estado democrático. El Estado democrático no se define únicamente por los mecanismos de selección, de elección, por los procedimientos para elegir a los gobernantes, sino que hoy nadie pondría en duda que el modo en el que se toman las decisiones y el modo en que se implementan las decisiones, algo a lo que también aludió Jorge Berchol antes, está intrínsecamente ligado al carácter democrático del Estado, ¿sí? En términos de O'Donnell, no podríamos, y a esto también se refería, creo, mi colega Berchol, no podríamos hablar de un Estado plenamente democrático cuando las decisiones estatales expresadas en el sistema jurídico no son aplicables en forma universal, ¿sí? A todos, en otras palabras, si los recursos con los que uno cuenta, el grupo social al que uno pertenece, el lugar donde uno habita, condiciona que los derechos y obligaciones le sean más o menos aplicables. Bueno, por cierto, entonces, la situación actual presenta un desafío muy particular para las políticas públicas. Sabemos que en un primer momento la gran decisión o la principal política pública tuvo que ver con el poder coercitivo del Estado. La restricción de las libertades ambulatorias, de los derechos de reunión, y esa política coercitiva, por llamarlo así, tuvo un enorme consenso político y social, lo cual, de algún modo, puede llevar a caracterizarla como exitosa, ¿sí? Pero también existe un amplísimo consenso, y nadie pondría en duda, de que no puede mantenerse esa política coercitiva como única solución indefinidamente. Y el desafío, como también ya se mencionó aquí, está en la implementación de políticas públicas sofisticadas, más complejas, que permitan avanzar y salir de esta situación puramente o sobre todo coercitiva. Digamos que mantenerlo coercitivo sería, quizá tomando lo que decía Cristian, no tomar políticas públicas, no avanzar en el desarrollo y la implementación de políticas públicas medianamente complejas, coordinadas, pero que requieren cierta sofisticación. Y aquí, digamos, lo que tampoco deja mucho lugar a dudas es que el Estado es el gran responsable y sobre el cual se ponen todas las miradas respecto a cómo salir de esta situación o cómo avanzar a partir de esta situación. Y por eso es que se habla tanto del regreso del Estado, de la necesidad del Estado, la necesidad de un Estado presente, y esto lo estamos escuchando todos los días. Y la pregunta acá entonces es precisamente, ¿cuál es el Estado que nos está faltando? ¿Sí? ¿Cuál es el Estado que estamos reclamando? ¿Cuál es el Estado que necesitamos para lidiar con esta crisis de gran complejidad? Porque, como se ha dicho en estos días también, el Estado no es un sentimiento, o no es solo un sentimiento, sino que el Estado es
un artefacto, ¿sí? Una organización compleja, una estructura para la toma de decisiones y su implementación. Y claramente en estos días también fue fácilmente advertible una serie de incapacidades del Estado. Algunas muy visibles y algo grotescas que tienen que ver con la coordinación entre niveles de gobierno y también entre diferentes áreas del gobierno. Algunas, como decía, un poco groseras, que quizá fueron las que ocuparon más espacio en los medios, como la dificultad para coordinar el pago a los jubilados, o como la adquisición de alimentos o de insumos en el marco de la crisis. Pero estas incapacidades, las más visibles, como decía, quizá las más groseras o grotescas, son pequeñas muestras que en realidad están expresando otras incapacidades más estructurales y que son las que nos plantean las mayores dificultades para enfrentar exitosamente la salida de esta crisis. Y menciono tres brevemente, me están diciendo que me queda poco tiempo. Una es nuestra crónica debilidad fiscal, que hace tan dificultoso la salida, la posibilidad de dar una respuesta amplia. Otros países de la región, puedo decir Colombia, Perú, Chile, tienen un margen para asistir a los más vulnerables y para promover rescates a empresas en situación de crisis, mucho más amplio, dado su margen fiscal y de acceso al crédito. Otro, el sistema de salud, por supuesto, ¿no? Es cierto, tenemos un gasto de cerca del 10% de nuestro producto en salud que se hace de una forma extremadamente ineficiente. Y nos enfrenta a una situación de pavor frente a un pequeño, a un mediano brote que haría colapsar nuestro sistema sanitario. Estamos en el AMBA, como decíamos antes, decía al principio la doctora Albertus, que nos pone en la cuarentena más restrictiva, y esto es obvio por su densidad poblacional, nos expone a una contagiosidad mayor, pero el AMBA argentino es un cúmulo de una muestra de ineficiencia de políticas públicas, desde el sistema de transporte, la coordinación entre los diferentes municipios y la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Las políticas habitacionales, que hacen crecer exponencialmente esa exposición al contagio. Como dicen que me queda un minuto, quiero resumir entonces señalando que por donde lo miremos, tenemos debilidades basadas en nuestras precarias políticas públicas para enfrentar esta crisis. Políticas públicas históricamente inestables, erráticas, como decía Berchol, pobremente implementadas, poco creíbles. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto creo que, como lo ha identificado la literatura, está la ausencia de una arena institucionalizada para adoptar políticas públicas cooperativas que puedan tomar en cuenta el mediano y largo plazo. Políticas públicas son cortoplacistas, erráticas, se modifican al primer cambio del panorama político, se modifican las políticas, se modifica el personal, de modo que el desafío es quizás, no tengo muchas expectativas al respecto, si tengo tiempo luego quizá pueda retomar, pero aprovechar esta circunstancia donde se ha puesto arriba de la mesa la cuestión del Estado y sus capacidades para abogar por este tipo de soluciones. Una arena institucionalizada, podría hacerlo el Congreso, pero no lo es, también daría para largo, donde puedan pensarse y coordinarse políticas de cooperación para el mediano y largo plazo, que nos permitan enfrentar este tipo de crisis con mayor consistencia y sustentabilidad. Muchas gracias y disculpen si me excedí.